Apocalipsis capítulo 3, y vamos a acabar el mensaje a la iglesia de Sardis. La iglesia muerta, la iglesia que ni siquiera era perseguida, no tenían problemas de ninguna especie, simple y sencillamente porque no presentaban oposición a Satanás. Al diablo no le preocupan los cristianos muertos, indolentes, aplatanados, flojos, irresponsables, de doble ánimo, hipócritas, etcétera, etcétera, como vimos que era, alguno de ustedes lo conoce como su padrino, Poncio Pilato. Al diablo le interesan los cristianos activos. En cuanto tú comienzas en tu casa a dar estudios, en cuanto Dios te comienza a usar, etcétera, etcétera, esperen ustedes el contraataque. Pero hay que esperarlo con el escudo de la fe. Y que vengan toda la hueste de demonios y diablos a nuestra casa o nuestra vida. La Biblia dice en Efesios 6 que se estrellan contra el escudo de la fe con el cual podemos apagar todos los dardos de fuego del maligno. En otras palabras, mientras el cristiano viva con un escudo y se le llama la fe, o sea, confiando en Dios todos los días, no importa qué ataque te lance Satanás, se estrellará contra tu fe. Pero en el momento que el cristiano baja el escudo de la fe y comienza el cristiano que tengo miedo de esto y por aquí, por allá, y el Señor ya no me quiere, y todas estas dudas que azotan y abarcan a la vida cristiana, eres presa de los poderes del mal. Entonces un cristiano activo, un cristiano que pasa al frente, un cristiano que ocupa cargos en su iglesia, no debe tener miedo de los contraataques, mientras mantengan levantado el escudo de la fe. En el versículo 2, el Señor Jesucristo le continúa diciendo a esta iglesia muerta, que tenía nombre, que vivía y estaba muerta, y le da 5 consejos. Y le dice así: sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré a ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis, que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre, y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El primer consejo que se le da a esta iglesia es: sé vigilante. El consejo a los cristianos que están muriéndose, porque en todas iglesias hay cristianos que se están muriendo, aunque ustedes no lo crean. En esta iglesia, en cualquier iglesia, hay sardianos, no sardinas, sardianos. Y esta clase de cristianos son personas que van a la iglesia, y van al estudio el jueves, y van por aquí, van por allá, etcétera, etcétera, pero la vida espiritual de ellos se está apagando, se está muriendo, se están secando. Son como plantitas que no reciben ni sol, ni aire, ni agua. Y estas personas necesitan escuchar la palabra de advertencia del Señor Jesús en esta mañana: sean vigilantes. ¿Qué significa la palabra vigilante? ¿Por qué la falta de vigilancia puede ocasionar la muerte de algún cristiano en cuanto a su testimonio? Bueno, la palabra vigilante significa en el griego originalmente estar alertas, estar despiertos contra los poderes del mal. Muchas veces el Señor Jesucristo ilustró la vida cristiana como una persona velando en un edificio. Y en los evangelios se usa la palabra constante velad, 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 o sea, un velador, ¿cuál es su posición o su trabajo? Estar en la noche y entre las 12 y las 3 de la mañana, fíjense ustedes, entre las 12 y las 3 de la mañana se llama el pico o la hora clímax, donde el sueño nos domina totalmente.
Y una persona que llega a las 12, 1 de la mañana, está luchando con el sueño, pero mientras más se hace de noche, más sientes que te duermes y el velador, si comienza a cabecear y a dormirse, le gana el sueño. Muchos veladores se toman 2, 3 tazas de café, otros que ya están acostumbrados, pues ya se mantienen despiertos. Yo me acuerdo cuando yo trabajaba de bellboy en el Hotel Camino Real de México hace muchos años, que me pusieron inmediatamente en el turno de la noche. Los primeros 3 días no aguantaba, llegaban a las 2 de la mañana y estaba de capitán de bellboy, así estaba, y de repente dormido totalmente, ya casi me corren del hotel. Le fui a pedir perdón al gerente y le dije, oiga, es que no estoy acostumbrado, nunca me he desvelado. Fue un cambio de metabolismo tan drástico que de veras durante muchos meses me enfermé como consecuencia de estar velando. Pero cuando yo leí lo de Jesucristo, pude darme cuenta lo que significaba. Mientras más nos acercamos, queridos hermanos, al final de los tiempos, a la venida de Cristo, la oscuridad va a aumentar. Y mientras más densa sea la oscuridad, ¿saben ustedes qué va a suceder? Lo que va a suceder es que vamos a comenzar, bueno, más bien van, van a comenzar a cabecear, y yo también si me descuido y no estoy alerta. Estar alertas significa lo siguiente, vean Romanos capítulo 13, ya vimos que significa estar atentos, vigilando, evitando cabecear, no dormirnos espiritualmente. Pero Romanos 13, del versículo 11 al 14, nos da un poco más de luz al respecto. Y esto, dice el apóstol Pablo, conociendo el tiempo que es hora ya de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Quiero que entiendan que le está hablando a los cristianos. Y vean ustedes que la Biblia pinta, retrata a la persona no cristiana como en un sueño. ¿Saben ustedes cuál es la ausencia de la conciencia? Bueno, cuando tú no estás consciente, estás inconsciente. Y la Biblia pinta a la gente del mundo que no ha sido regenerada por el Espíritu Santo como soñando. Puro soñador alrededor, voy a hacer dinero, me voy a casar, me voy a ir a viajar, voy a ser feliz, tendré un conjunto de rock, podré hacer esto. Puros sueños que en cualquier momento van a ser destruidos por los poderes del mal. Pero dice la Biblia que para nosotros los cristianos es hora de levantarnos de este letargo espiritual. Y dice porque está cada día más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. En otras palabras, si te convertiste hace 2 años, ahorita han pasado 2 años de tu vida cristiana, y mientras más tiempo pasa, más cerca estamos de la venida del Señor. Mientras más cerca estemos, más tinieblas habrán de existir en el mundo. Dice el versículo 12, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Entonces, la vigilancia y el estar alertas en la vida cristiana significa despertarme en la mañana y lo primero que tengo que hacer es ponerme de rodillas en oración con Dios. Lo primero que tengo que hacer es abrir la palabra de Dios y comenzar a orar y comenzar a buscar la luz de Dios. Y cuando yo vaya a mi oficina, cuidarme de las secretarias, de las señoras con escote, con minifalda, cuidarme de las invitaciones de que vamos para acá y vamos para allá, por cualquiera de esas invitaciones puede ser la causa de mi caída. Cuidarme, si eres varón y eres joven, de salir con una muchacha tuya y a solos, de dar una cita a una mujer sola, cuidar, estar vigilando. Esto es lo que significa, vigila, estate alerta, porque los cristianos que andan así con el sueño todos, pues por eso están así, porque se están secando, están muertos, y llega el diablo y ¡pum!, les hace así, y les hace así, y están así, ya están totalmente noqueados. Pero el cristiano que está vigilante y que está alerta, es el que está vigilando los ataques del enemigo a su propia casa. Antiguamente los castillos eran vigilados por hombres que se llamaban en el Antiguo Testamento atalayas. Los atalayas eran hombres que se subían a la punta del castillo y desde una torre su deber era todo el día estar así con su lanza, vigilando a lo lejos
la venida del enemigo. Y en cuanto veía alguna cosa que se aproximaba, comenzaba tutú, tutú, la corneta inmediatamente. Se ponían en el castillo los soldados en guardia y nunca los agarraban desprevenidos. La Biblia dice, velad como atalayas. El cristiano debe estar así, vigilando siempre por dónde viene, porque cuando menos lo pensamos, nos ataca el enemigo. Donde menos lo pensamos. La Biblia dice que el que piensa que está firme, mire que no caiga. A continuación, Cristo les dice también, afirma las cosas que están para morir. Afirma las cosas que están para morir. Y aquí esto se refiere a la falta de doctrina, de estudios bíblicos que estaban secándolos y que estaban matando su vida espiritual. La segunda cosa que Cristo les recomienda a los moribundos en esta mañana es de que si ustedes no dedican y deciden con todo su corazón estudiar la Biblia de una forma sistemática, continua, venir al estudio el martes, el jueves, al otro estudio el miércoles que hay para nuevos, abrir un estudio en tu casa. Si ustedes no deciden con todo su corazón estudiar la palabra, venir a los estudios, se van a morir. Se van a secar, porque la fuerza de nuestra vida espiritual tiene su origen en la palabra de Dios. Cristo dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Y esto es lo único que puede alimentar mi vida interior espiritualmente. ¿Ustedes han visto alguna planta que pueda crecer o desarrollarse sin sol, sin agua y sin aire? Entonces la planta no tiene vida en sí misma. La planta nace y al nacer se pone en contacto con 3 elementos que la rodean. Los 3 elementos se combinan para que la planta pueda vivir. Nosotros tampoco tenemos la vida por nosotros mismos. Nosotros dependemos totalmente de nuestro Creador. Y Cristo dijo, separados de mí, yo soy la luz, el aire y el agua, nada podrán hacer. Sepárate de la Biblia, mi hermano, y vas a comenzar a pestañear y vas a comenzar a sufrir una vida de muerte. Y en tercer lugar les dice también, recuerda lo que has recibido. Vean ustedes en Primera de Juan, capítulo 2, que está antes de Apocalipsis, Primera de Juan 2, lo que significa, recuerda lo que has recibido y oído. Y dice en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 24, lo que habéis oído desde el principio, permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio, vean ustedes el sí condicional, si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. ¿A qué cosa se refiere con lo que habéis oído desde el principio? Se los voy a recordar y sus memorias serán refrescadas. ¿Qué es lo primero que aprende un cristiano cuando se convierte? Lo primerito que aprende, lee la Biblia, ora. Ya si no te enseñaron eso en tu primera clase cristiana, no sé qué te enseñaron. Porque lo primero que uno aprende es que la vida cristiana es una vida de leer la palabra de Dios, estudiar la palabra de Dios, memorizar la palabra de Dios. ¿No lo has oído que tienes que memorizarte 1 o 2 versículos diarios? Sí, lo he oído. ¿Cuántas veces? Como 50. ¿Cuántos versículos memorizaste semana? Ni uno. Entonces, por acá les entra y por acá les sale. Les dice el Espíritu Santo, recuerda lo que has oído y afírmalo. Decide en tu corazón ya que vas a memorizar la palabra y Señor le dices desde mañana, desde hoy mismo, 1 o 2 versículos diarios voy a aprender y los vas a repetir y los vas a repetir y te vas a acostar memorizando la palabra de Dios y solo esto podrá impedir que te seques espiritualmente. Tienen ustedes que regresar a los principios bíblicos. Y dice el mensaje de Juan, si esto que habéis oído permanece, entonces ustedes permanecen en el Hijo y en el Padre. Y vean segunda de Juan, a la vuelta, la segunda epístola de Juan. Vean ustedes el versículo 9. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. En otras palabras, cuando tú oigas
¿te acuerdas del hermano hace 4 meses? Sí. Uy, hermano, ¿sabe usted en dónde anda? Allá anda, lo vimos el otro día, creo que está ahorita ya leyendo Octavio Paz, y está leyendo a los filósofos griegos, y hace que se metió con los mormones, anda con una colita aquí, con un chongo, y anda también como con los Hare Krishna, anda en la dianética ya, pero ¿cómo si vino a la Biblia y estuvo aquí con nosotros? Sí, pero no perseveró. Y la Biblia dice que cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina, nunca fue salvo. Salieron de nosotros, vean lo que dice en 1 de Juan, regresamos a 1 de Juan 2, dice el versículo 19, 1 de Juan 2, 19, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Aquí no se refiere a la iglesia, no se refiere que los que salgan de Iglesia Cristiana de México y no regresen a la Iglesia Cristiana de México nunca fueron salvos. Un momentito, seríamos una secta, ¿verdad? Porque cualquier grupo que se atribuya nada más en nuestra iglesia y la salvación, nos convertimos en una secta. No dice eso, dice, salieron de nosotros, se refiere al cuerpo de doctrina bíblica. Si algún hermano sale de esta iglesia o otra iglesia, bendito sea el Señor mientras sea iglesia cristiana. No importa en dónde está, ni qué denominación sea, mientras sea cristiana. Pero si se salen de la Biblia y ya no van a ninguna iglesia cristiana, entonces lo único que demuestra es lo que Cristo dijo en la parábola del sembrador. Muchos reciben con gozo la palabra, pero son de corta duración, porque cuando vienen los afanes de la vida y la persecución y los tropiezos, caen y son de corta duración porque nunca tuvieron raíz, nunca nacieron de nuevo, nunca verdaderamente fueron regenerados por el Espíritu Santo. En cuarto lugar, se les dice a los de la iglesia de Sardis, sé vigilante, afirma las cosas que están para morir, porque no las he hallado perfectas, acuérdate de lo que has recibido y oído, ya vimos de los principios elementales de la vida cristiana, y dice, guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Quiero que vean ustedes en el Evangelio de San Mateo capítulo 24, del versículo 35 al 51, Evangelio de San Mateo capítulo 24, del 35 al 51, las solemnes palabras de advertencia de Jesucristo. Mateo 24, del 35 al 51. Y Cristo nos dice lo siguiente respecto a aquellas personas que creen que pueden salirse con la suya y que comienzan a pestañear en su vida cristiana. Mateo 24, del 35 al 51. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Vean ustedes, velad. ¿Ya lo vieron? Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá.
Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aún comer y a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo en día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Quiero que en primer lugar vean en el versículo 36, en el versículo 42, vayamos apuntando, en el versículo 44 y en el versículo 50, voy a repetir, versículos 36, 42, 44 y 50, que la venida de Cristo será inesperada. La venida de Cristo va a ser como la muerte. Nunca sabes si hoy morirás. Nadie sabe ni la hora de su nacimiento, ni la hora de su muerte. Y cuando menos lo esperas, dice Cristo, si no vengo por ti, la muerte te sorprenderá. Y dice Cristo, cuídate, que si la muerte te sorprende en pecado, si la muerte te sorprende en borracheras, si la muerte te sorprende haciendo lo que no te he mandado hacer, te echaré con los hipócritas, donde estará el lloro y el crujir de dientes. Y vean ustedes, para esta responsabilidad, las 4 cosas que se nos mandan en esta historia de Jesucristo. En el versículo 42 se nos manda velar. Otra vez se pone insistencia en estar alertos, abiertos, con los ojos, cuidado con la fama, que no te sorprenda la fama, cuidado con que ya tienes ganas de poder, cuidado con que te quieres hacer rico, cuidado con todos estos peligros que están día tras día acechando nuestras casas y nuestras propias vidas. Cuídate de los afanes del mundo. ¿Qué acaso teniendo las aves de los cielos, comida y sustento, no están contentos? Yo dándote a ti, dice Dios, lo que necesitas, ¿por qué no estás contento con eso? Cuídate de los afanes, cuídate de querer que mi casa más grande y que mi negocio más grande. Está muy bien que tengas estas ideas y anhelos, pero cuídate que no te roben el tiempo con Dios, que no te separen de los estudios bíblicos, que no te alejen de la hermandad de tus hermanos, porque entonces el afán destruirá la semilla de Dios. En segundo lugar se nos manda en el versículo 42 también, velad pues porque no sabéis a qué hora de venir vuestro Señor. Y dice el versículo 42, pero sabed que si el Señor supiere, o el padre de familia, a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre no vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? La segunda cosa que se nos advierte es ser fieles. Ser fieles y permanecer hasta el final, fieles y firmes con nuestras convicciones. En tercer lugar, se nos manda a ser prudentes, y esto significa viviendo para Dios y no para las cosas que no llenan el alma. Y en cuarto lugar, quiero que vean lo que dice en el versículo 48. Si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, compárenlo con el versículo 45. ¿Quién es el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé alimento a tiempo? ¿En qué demostramos nuestro servicio a Dios de acuerdo al versículo 45? Cristo le llama a una persona fiel y prudente, ¿y a quién es en el versículo 45? ¿A quién le llama fiel y prudente? Al que está alimentando a su casa. ¿Ya lo vieron? Al que está alimentando su casa. Aquí se refiere a una persona que es un dueño de un rancho y que está constantemente vigilando que las mazorcas produzcan, que produzcan las fresas para alimentar a su casa. Y aquí Cristo la usa tipo parabólico para demostrar el alimento espiritual del cual somos responsables de darles a nuestros familiares. ¿Quién de ustedes en su casa está enseñando la palabra de Dios a su familia? ¿Cuántos de ustedes están dando estudios bíblicos en su casa después de tener 3 años en Jesucristo? La única forma de demostrar fidelidad a Dios es alimentando
a la iglesia que Él ganó con su propia sangre. Regresamos a Apocalipsis y acabamos con las últimas dos cosas que el Señor Jesucristo le dice a esta iglesia muerta, a esta iglesia fría, a esta iglesia que ya estaba a punto de extinguir su testimonio. Y aquí dice el Señor Jesucristo: si no velas, vendré a ti como ladrón. Y dice el versículo 4, tienes unas pocas personas que no han manchado sus vestiduras, andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. ¿Qué cosa significan las vestiduras blancas en la Biblia? Vean Apocalipsis capítulo 4, versículo 4. En la iglesia de Sardis había algún grupo pequeño, el remanente fiel, y se retratan con vestiduras blancas sin manchas. Dice Apocalipsis 4:4. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Estos 24 ancianos representan a las 12 tribus de Israel y a los 12 apóstoles del Nuevo Testamento. Nos hablan de la iglesia de Cristo en el cielo en el capítulo 4. El capítulo 1 de Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. El capítulo 2 y 3 de Apocalipsis es el tiempo de la iglesia. Y del capítulo 4 de Apocalipsis hasta el capítulo 19, la iglesia no aparece en la tierra. La iglesia ha sido arrebatada y se le ve vestida con vestiduras blancas. Por eso vamos a afirmar ahorita que son los santos de Dios. Vean Apocalipsis 6, versículo 11. Y se les dieron, ¿qué cosa? Vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Aquí está otro grupo de cristianos en el cielo. ¿Y saben lo que están diciéndole a Dios en el cielo? Señor, apúrate y tráete a los que quedan para acá. Y los que estamos aquí en la tierra, nos queremos quedar aquí. Ahí oímos la ambulancia, hay una persona que está muriendo del corazón y la subimos a la ambulancia y le damos electroshocks y la queremos hacer vivir. Quédate aquí con nosotros, lloramos, Señor, no te lleves a mi abuelita con el cáncer, y estamos deseosos de que ninguna persona deje este mundo. Y nuestros hermanos que están en el cielo están diciendo, apúrense. Qué precioso, ¿verdad? Y esto es natural porque tenemos el instinto de la sobrevivencia. O sea, por naturaleza no queremos atravesar el túnel de la muerte, pero si supiéramos, y los cristianos ya lo sabemos, que para nosotros el morir es ganancia y el descanso eterno ya de nuestra vida, entonces sería un banquete, sería una festividad el día del entierro de un cristiano, en lugar del día del luto. Cierto que nos llora el corazón y nos sentimos tristeza profunda del alma, mi ser querido ya no está con nosotros, pero al mismo tiempo nos acompaña una mezcla de gozo mezclada con tristeza. Pero la persona que no es cristiana le llora 6 meses, 11 meses, 2 años y de negro, hasta con más calor, porque el negro da más calor en la vida, ¿verdad? Vean ahora el capítulo 7 de Apocalipsis, versículo 9. 7:9. Después de esto miré, he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones, y tribus, y pueblos, y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palomas en las manos. Perdón, y palmas en las manos. Aquí encontramos otra vez a otro grupo de creyentes, y estos ya son los mártires que durante la tribulación van a morir y que van a estar en el cielo y se les vuelve a retratar con ropas blancas. Y vean finalmente el capítulo 19 del mismo libro de Apocalipsis. Versículo 19, versículo 8. Y aquí vemos las bodas del Cordero y dice la Biblia, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Y aquí ya se nos explica qué simbolizan las ropas blancas en el creyente. Porque el lino fino es las acciones justas de los santos. La ropa blanca nos habla de nuestro carácter.
Entonces regresamos a Sardis y ya vemos que había un grupo en la iglesia de Sardis que tenían sus ropas sin mancha, que no habían mezclado sus vidas con el mundo, que eran santas en lo interno y que permanecerían así hasta la venida del Señor Jesucristo. Y acaba el mensaje a Sardis diciéndole en el versículo 5 que el que venza será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Voy a hacer un estudio de 5 minutos sobre el libro de la vida, porque hay muchos hermanos sinceramente equivocados que han usado este versículo para enseñar que la salvación se pierde. Y esto, en lugar de afirmar de que la salvación se pierde, afirma lo contrario, porque no está diciendo que lo va a borrar, está afirmando que no lo va a borrar, ya lo notaron, y lo está afirmando precisamente porque están vestidos de ropas blancas. Pero en fin, vamos a ver algunos pasajes del libro de la vida para comprender lo que significan los libros que tiene Dios. Porque la Biblia nos dice que Dios en el cielo tiene varios libros. Y en uno de los libros, hasta arriba dice el libro de la vida, y hay otros libros donde están apuntadas todas las personas que nacen en este mundo. Y cuando nace fulano de tal el día X, Dios apunta su nombre y dice nació fulano de tal. Pero los que son justos y los que tienen a Jesucristo están apuntados en el libro de la vida desde antes del nacimiento. Y dice la Biblia, lo vamos a ver ahorita con varios pasajes, que muchas personas que no están en el libro de la vida, como lo vamos a ver en Apocalipsis y en otros pasajes, no están en el libro de la vida porque jamás nacieron de nuevo. Pero en el momento que una persona se convierte, es puesta en el libro de la vida. ¿Por qué? Porque desde antes de la fundación del mundo, Dios sabía respecto a su conversión, aunque Dios no era responsable de su conversión, Dios sabía que se iba a convertir y esa persona fue inscrita inmediatamente en el libro de la vida. Y vamos a ver que cuando estamos en el libro de la vida, jamás podremos ser borrados de él. Dios no puede decir, oye Gabriel, pasa una goma, aquí me equivoqué. ¿Verdad? Dios no puede hacer eso. Cuando Dios imprime y estampa en el libro de la vida un nombre, jamás podrá ser borrado. Vean, por ejemplo, Daniel capítulo 12 en el Antiguo Testamento, versículo 1. Daniel capítulo 12, versículo 1. Y aquí encontramos, respecto al libro de la vida, lo siguiente. En aquel tiempo, Daniel 12, 1. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Ahora vean ustedes Lucas capítulo 10. Aquí les recuerdo que los que no tengan habilidad con su Biblia, no tienen que estar buscando, apunten nada más el pasaje y óiganlo. Lucas 10, versículo 20. Y dice la Biblia, pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Ya los nombres de los 11 discípulos salados, ya estaban escritos cuando Cristo caminó con ellos en el cielo. Vean Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4, versículo 3. Asimismo, te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Pablo dice que los que le acompañaron en la milicia espiritual, en la evangelización y en el levantamiento de la iglesia de Filipos, ya estaban escritos en el libro de la vida. Ahora vayamos a Apocalipsis capítulo 13. Y aquí acabamos con estos pasajes de Apocalipsis 13 y los que están adelante, versículo 8. Vean ustedes de qué forma se enseña la Biblia. Cuando ponemos todo junto como un rompecabezas, ya no interpretamos Daniel 12:1 fuera de los demás pasajes, ni Apocalipsis 3:5 fuera de los demás pasajes. Tenemos que ponerlos todos, para que la Biblia nos enseñe qué significa y por qué no se pueden borrar los nombres. Dice Apocalipsis 13:8, y lo adoraron, o la adoraron, todos los moradores de la tierra,
cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Aquí dice la Biblia que desde la creación todos los seres humanos que Dios sabía que se iban a convertir están apuntados en el libro de la vida. Y cuando surge el anticristo, los que le adoren serán aquellos que nunca estuvieron en el libro de la vida. Vean Apocalipsis 17, versículo 8. 17:8. La bestia que has visto, se refiere al anticristo, era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición, y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos. ¿Desde cuándo? Desde la fundación del mundo, ¿en dónde? En el libro de la vida, se asombrarán viendo a la bestia que era y que no es. Aquí pues concluimos estas tres cosas respecto al libro de la vida. Perdón, me falta un pasaje en Apocalipsis 20. Y en Apocalipsis 20 encontramos en el versículo 12: y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Aquí vemos que el libro de la vida está aparte, y que tiene Dios otros libros más. Dice la Biblia que fueron abiertos, no fue abierto el libro de la vida, fueron abiertos otros libros. Y el libro de la vida, dice el versículo 12, el cual es el libro de la vida, y otro libro fue abierto que es el libro de la vida. O sea, Dios tiene varios libros y otro libro, y vean lo que dice: y fueron juzgados los muertos por las obras que estaban escritas en los libros según sus obras. Entonces, los otros libros, ¿qué contienen? Contienen cada palabra, cada pensamiento, cada grosería, cada homicidio, cada latrocinio, cada cosa que hayas hecho desde el día que naciste. Cuando yo nací, hasta 1973, creo que estaba en la lista negra de ese libro yo. Ahí tenía todo Dios. Y cuando me convertí, Dios abrió el libro de la vida, me apuntó en el libro de la vida, Dios sabía que iba a convertir, y todas estas cosas que pudo haber Dios usado contra mí en el día del juicio, esas cosas fueron borradas. Ahí sí Dios borró todo eso, porque el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Qué cosa más gloriosa saber que mi pasado, toda mi vida, todas mis fechorías y todas mis cosas malas fueron puestas en el cuerpo de Cristo en la cruz del Calvario. Y que ahora me ve Dios totalmente, ya esos libros el día de mi juicio ya no van a ser usados contra mí, porque Apocalipsis 20 habla del juicio de los inconversos, no de los santos. Porque el juicio de los santos ya se llevó a cabo en la cruz del Calvario. ¿Y cuántos de ustedes que nos visitan en esta mañana no están escritos en el libro de la vida? ¿Cuántos de ustedes, si la muerte les sorprendiera en este momento, en esta noche, tantos cargos que hay contra ti, que dice Cristo, la paga del pecado es la muerte? El alma que pecare, esa morirá, pero el que creyere, no será avergonzado. Vengan a mí, dice Jesús en esta mañana, todos ustedes, los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Será inscrito tu nombre en el libro de la vida inmediatamente. Dios sabía que te ibas a convertir, pero la responsabilidad era tuya de haber elegido con tu propia voluntad la muerte o la vida. Y Dios en esta mañana les pone la bendición y les pone la maldición. Escoge la vida, dice el Señor, para que viva tu casa, para que vivan tus hijos. Pero si tú rechazas la vida y la luz de un hijo y su sangre preciosa, no queda nada más que algún día abrir esos libros. Y estarás de frente delante de Dios. Y recuerden ustedes que la Biblia nos relata en Apocalipsis 20:12 que estaban sentados. No, dice estaban parados delante de Dios. ¿Saben por qué parados? Porque jamás volverá a haber oportunidad para hincarse. Todos los muertos estarán parados delante de Dios. Ya no habrá en ese momento nadie que le diga, Señor, perdóname. Nadie podrá hincarse ya, porque será el juicio final. Se acabó la oportunidad, se cerraron las puertas del Evangelio. De ahí en adelante, cada quien recibirá lo que quiso sembrar. El que siembra para la muerte, recibirá para la muerte. El que siembra semilla para la vida, volverá a vivir.
En esta mañana, tú puedes pasar a estar escrito en el libro de la vida, invitando a Jesucristo a tu corazón. ¿No quisieras en esta mañana decirle a Jesús, mi Señor y mi Dios, quiero creer en tu juicio en mi lugar, quiero que me perdones y quiero también, si soy cristiano, muerto, frío, tibio, avivar mi espíritu dentro de mí? Avivar con la palabra, con mi vida de devoción y con mi dedicación a tu palabra, esa muerte que cada día está más cerca de mi vida espiritual. Y todo lo que tienes que hacer en esta mañana es decidirlo. Dios no lo va a hacer por ti. Tú tienes la libertad de escoger morir o vivir. Despidámonos en oración. Te damos gracias, Padre, por tu palabra y por el ejemplo de la iglesia de Sardis como una advertencia solemne a nuestras vidas tibias, aletargadas, indolentes, que conforme pasa el tiempo y las semanas y los meses, los afanes de la vida y las codicias del dinero y la persecución y las tristezas y tantas desilusiones que cada día enfrentamos nos alejan más y más de ti en lugar de acercarnos más y más a ti. Padre Santo, gracias por recordarnos que estamos en una guerra y que como en guerra no podemos dormirnos, porque el enemigo está como león rugiente buscando a quien devorar. La Biblia dice, velad y orad, para que no caigáis en la tentación. El espíritu está presto, pero la carne es débil. ¿Cuántos cristianos en esta mañana se han identificado con la iglesia de Sardis? ¿Cuántos de ustedes tienen nombre que viven y están muertos? ¿Cuántos de ustedes son religiosos nada más de la boca para afuera? Nunca han ganado un alma, nunca le han hablado a nadie de Cristo. En su familia menos hablan de Cristo, su familia nadie se ha convertido, son de doble cara. Tienen una cara en la iglesia, tienen otra cara fuera de la iglesia. La Biblia dice, arrepiéntete. Arrepiéntete porque si no vendré como ladrón en la noche. Y a la hora que no lo sabes, caerá sobre ti la muerte. Y cuando despiertes, el susto que te llevarás será mayúsculo al darte cuenta que ni siquiera eras cristiano. En esta mañana les pido a los cristianos que ya han hecho una decisión, pero que sus vidas están apagándose, que se arrepientan, que regresen a sus primeras obras, que le prometan a Dios comenzar a desde mañana a orar, sin interrupción, a leer la Biblia, a memorizarla, asistir con sus hermanos, alimentarse de la palabra de Dios y a servir a la iglesia que el Señor ganó con su sangre. Y a los que no son cristianos en esta mañana, les pido que vengan a la cruz, que se arrepientan de sus pecados, que no confíen en una religión para ir al cielo, sino en la muerte de Jesucristo, y que te des cuenta, amigo y amiga, que estás muerto. Tienes vida física, pero Dios te ve espiritualmente muerto, sin vida espiritual. Por eso tu vida no tiene propósito ni razón de ser. Por eso te sientes tan vacío, tan vacía. Por eso nada de la vida te llena, porque no tienes al Hijo de Dios. ¿Cómo puedo recibir a Cristo?, me podrás preguntar. Ahí desde tu lugar, dile a Dios estas palabras. Mi Señor y mi Dios, gracias porque he descubierto que aunque vivo físicamente, estoy muerto, muerta espiritualmente. Por eso no comprendo tus cosas, por eso no amo a Jesucristo, por eso no amo la Biblia, porque no hay vida dentro de mí. Te pido perdón por mis pecados y te pido que entres a mi corazón, como mi Señor y mi Salvador. Creo en tu muerte en mi lugar, Señor Jesucristo. Creo que con tu sangre tú hiciste posible que yo en esta mañana pudiera volver a vivir. Y te pido que entres a mi corazón como mi Salvador. Dame la vida que quieres que yo tenga, Señor, y permíteme hasta que tú vengas a avivar el fuego del don que hay en mí. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén.